Y ya nuestra nutrióloga Alicia Ramírez nos acompaña esta mañana, Hola. como siempre. Hola, Alicia. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo están? Sí, Buenos ¿qué tal? días. Buenos días. Qué gusto que en esta ocasión hablemos de algo que, bueno, es para mujeres, pero yo creo que es una información que todos tenemos que conocer. Todos tenemos que tener esta Sí. información porque siempre, además de que podemos ser mujeres, siempre hay mujeres a nuestro Claro, alrededor y para les podemos cuidarlas. ayudar Así y es. podemos entender un poquito más muchas cosas. Debemos, más que tenemos y podemos, debemos. debemos, Me sí. parece muy bien. el Oye, Alicia, a ver, una comentario. pregunta que a mí me retumba así en la cabeza. ¿Si hay diferencias en los alimentos entre hombres y mujeres o deben ser iguales? Esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Estrictamente hablando, una dieta entre un hombre y una mujer debe de cubrir las características que son iguales. Quiere decir que sea variada, que sea completa, que sea inocua, es decir, que no tenga microorganismos, que cubra todos los grupos de alimentos. En ese sentido, debe de ser iguales. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que una mujer a lo largo de su vida va teniendo diferentes procesos fisiológicos. Ok. Ajá. Y entonces, en eso es lo que yo quisiera ahondar el día de hoy. Claro. Por Muy bien. ejemplo, cuando tenemos un niño y una niña pequeños, que son 8 años, 7 años, evidentemente el niño va a gastar más calorías que una niña. La niña tiene menor talla a la misma edad, puede tener menos peso, por lo tanto, las calorías pueden ser menores en una niña. Ok. Cuando se presenta la menstruación en una mujer, la menarca, entonces vamos a tener un sangrado mensual. Sí. Entonces, esto va a ocasionar una pérdida de hierro. Por lo tanto, toda la vida de la edad reproductiva es muy importante estar muy al pendiente de la ingestión de hierro. Ok, muy Entonces, bien. ¿dónde lo podemos encontrar? Principalmente verduras de hoja verde, carne roja, leguminosas. Y también es importante acotar que para que haya una mejor absorción del hierro, es importante consumirlo con vitamina C. ¿Quién me da un tip de hierro con vitamina C? Pues es una limonada con... Excelente. Con espinaca. Excelente. Espinaca, jugo verde. Había pensado en el jugo verde, sí, muy bien. Exacto. Es, por ejemplo, una limonada con una ensalada es una combinación muy buena. Ah, muy bien. A los frijoles les vamos a poner un poco de jitomate o vamos a poner unas gotas de limón. Muy bien. Ahora bien, vamos a pensar que esta persona que está en edad reproductiva toma la decisión del embarazo. Primero, la recomendación número 1, mis amigos, es cuiden el peso antes de embarazarse. Ay, Alicia, pues siempre se dice, ¿a poco no? Que cuando una mujer está embarazada, las mamás y las abuelitas dicen, come, mijita, Y los porque lo tienes. esposos. No, Qué tienes bueno que que nos alimentarlo. dicen. Por dos. Ahí vamos a comprarle sus Eso es un- antojos permanentemente. Eso es ¿No? un grave error. Entonces, Entonces, no, tenemos que tener una alimentación adecuada. Efectivamente, hay un aporte energético, necesidades energéticas aumentadas a lo largo Sí. del embarazo. Ojo, no es lo mismo cuando empieza el embarazo. Por ejemplo, cuando empieza el embarazo, en promedio una mujer, digo, cada mujer tiene características diferentes. En promedio, 2,000 kilocalorías en el primer trimestre. Ajá. En el segundo trimestre, 2,200. Y en el tercero, 2,400, que el bebé requiere un mayor No es mucha requerimiento energético. el aumento tampoco. Bueno, no es una cantidad enorme. Entonces, Exacto. ese punto que mencionas, sí es fundamental tomarlo en cuenta porque vamos a comer, es embarazo total. Claro, y un al rato pastelito. se te Alicia, quedan los kilos. Y otra cosa que ocurre también es que las mujeres quedan embarazadas y dicen, bueno, no importa, bajo de peso ya después que tenga el bebé. Esto tampoco es lo Tampoco, ideal. no, porque al final del día, si tú te quedaste con 15 kilos arriba, a ver, Sí. ahora bájalos, ¿no? Claro. Ahora, a mí me gustaría entrar en el tema de los micronutrientes que son muy importantes para esta etapa. Muy bien. Antes del embarazo es fundamental la ingestión de ácido fólico. Antes del embarazo y durante el embarazo. También dentro del embarazo, ya una vez que tenemos al bebé adentro, hay que tomar en cuenta la ingestión de calcio. ¿Por qué? Porque las mamás están teniendo un requerimiento muy importante por la formación del esqueleto del bebé. El hierro también va a ser otro factor importante y la continuación de la ingestión del ácido fólico. ¿Ok? A la hora de amamantar es muy importante la ingestión de líquidos. Atole. No. Como nos mandan la leche. Sirve, claro que sirve para Qué la buen leche, me han comentario. contado. ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿Sabes qué, Quique? Qué buen comentario haces porque muchas mamás tienen la idea que si no toman atole
no va a haber una producción láctea. Claro. Eso no es cierto. Es muy lógico, Alicia. No. No es cierto. ¿Podemos Pues no es obviar cierto. Gatón entonces? Lo podemos evitar y Muy sobre bien. todo porque si una mamá tiene un sobrepeso, entonces a la hora de estar ingiriendo tantos hidratos de carbono, no teniendo una alimentación adecuada, no estoy diciendo que no lo pueda tomar, claro que lo puede tomar, pero no es la manera de aumentar la producción láctea. Esta tiene que ver con la estimulación que se da con la succión que hace el bebé y con la ingestión de líquido. Ajá, solo. ¿Ok? Pues, agua, jugos. Líquidos, tomar, ahora lo mejor para hidratarse es El agua. El agua. El agua. correcto. simple. Muy bien. El agua es Muy bien. vida. El agua es vida y hay que tomar agua simple. Muy bien. Y también hay que tomar en cuenta que a la hora de producir leche, la necesidad, los requerimientos energéticos de una mujer están aumentados en relación a un periodo donde no hay este proceso. Ok, ¿Ok? ok, muy bien. Entonces, hay que tomar hierro, hay que tomar cuidado con el calcio, ácido fólico, Sí. ¿no? Mucho líquido también. Mucho líquido. Y una vez que ya terminamos de lactar a este bebé, Sí. hay que tener una alimentación que nos permita llegar a un peso adecuado. Importante mencionar Sí. que la producción láctea ayuda de manera importantísima a que la mamá recupere su peso inicial. Eso es fundamental que Muy bien. nuestros O sea, amigos lo sepan. el darle leche a los bebés, eso hace que Que la mamá la pierda mamá peso. pierda peso. Por Eso no lo supuesto. sabía. Oye, bueno, pues llegamos justo a la lactancia en recomendaciones para la mujer en cuanto a alimentación se refiere. Y nos faltan varias etapas de vida del Así desarrollo es. de la mujer. ¿Qué te parece si el próximo jueves seguimos hablando de Encantada. eso? Es importantísimo. Me parece muy bien, claro es que sí. importantísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. el día Gracias. de hoy. Muchas gracias.